Muy buenas tardes mis amigos, espero se encuentren muy bien. Nuevamente su amigo Chuchuendo haciendo un video sobre estos magníficos aparatos que son nuestros calentadores solares. El motivo de este video es aclarar unas dudas. Tengo videos de calentadores solares en donde realmente muchas personas preguntan, se acercan para aclarar sus dudas sobre qué son, cómo funcionan, qué rendimiento tienen, qué garantía ofrecen, entre otras preguntas que hacen. Y bueno, el motivo de este video va a ser tratar de aclarar todas esas preguntas. Y bueno, para empezar, ¿qué son? Pues bueno, estos son sistemas que calientan el agua solo con la energía proveniente del sol, sin consumir gas o electricidad. Así es como funcionan, simplemente con energía solar. No necesitamos otro medio de energía, no necesitamos electricidad, no necesitamos gas. Y de esta forma, estos magníficos aparatos van a lograr calentar el agua que se encuentra en su interior para nosotros poder hacer el uso de ella. Otra pregunta que tienen sobre estos sistemas son ¿qué aplicaciones se le puede dar? Y pues bueno, estos sistemas son ideales para las casas, más comúnmente residencias, hoteles, hospitales, lavanderías, tortillerías, gimnasios, cualquier otro tipo de industria donde se requiera calentar eficientemente agua sin necesidad de utilizar combustibles. Imagínense que ustedes tienen o ustedes ofrecen un servicio donde se tiene que proporcionar agua caliente. Obviamente tener la necesidad de calentar esa agua y ocupar energías fósiles como lo es el gas, pues implica un gasto para su negocio. ¿Qué mejor ocupar la energía solar, que es gratuita para nosotros, y que ustedes puedan seguir brindando ese servicio sin la necesidad de pagar? Esta es una de las grandes aplicaciones que tiene este calentador. Y pues bueno, más comúnmente empleado para las casas, habitaciones, para el beneficio de nuestras familias y, cómo no, de nuestros bolsillos. La siguiente pregunta es, ¿cómo son? ¿Qué compone un calentador solar? Pues bueno, los calentadores solares constan principalmente de tres partes: los tubos colectores al vacío, que se encargan de absorber la energía del sol y transferir ese calor al agua, como lo estamos viendo en este modelo. De igual manera los compone los depósitos térmicos, que se encargan del almacenamiento del agua, que es este que vemos aquí. Y en tercer lugar, pues bueno, los compone el soporte o la base, que soporta todo. Realmente son equipos muy sencillos, pero que realmente nos ofrecen un gran beneficio. La siguiente pregunta es, ¿cómo funcionan? El funcionamiento de los calentadores es muy sencillo. Los equipos se instalan normalmente en azoteas orientadas hacia el sur, como es en el caso de la Ciudad de México, de tal manera que queden expuestos a la radiación solar durante todo el día, ya que la radiación solar va a ser la encargada de que el agua que baja por los tubos gane temperatura por los rayos solares. Cuando el agua esté suficientemente caliente, esta va a subir, en donde va a estar lista para cuando le queramos dar uso. ¿Cómo circula el agua por el equipo? Esto se logra mediante el efecto físico de convección en el agua llamado termosifón, que provoca la diferencia de temperaturas. El agua caliente es más ligera que el agua fría y por lo tanto tiende a elevarse. Esto es lo que sucede entre los tubos evacuados y el tanque de almacenamiento, con lo cual se establece una circulación natural sin necesidad de ningún tipo de bombeo, para que el agua caliente se posicione en la parte alta del termotanque. La siguiente pregunta es, ¿cómo se mantiene el agua caliente? Precisamente esa es la función del depósito, el cual tiene un recubrimiento de aislante térmico especial, poliuretano de alta densidad, para evitar que se pierda el calor generado. En pocas palabras, es un enorme termo como el que se ocupa normalmente para nuestros cafés o bebidas calientes, pero de grandes dimensiones. ¿Cuánto dura un equipo de estos? Pues bueno, esto va a depender mucho de las marcas. En este ejemplo, este equipo está garantizado por 5 años y su duración es hasta de 12 años, es decir, varios años más que un calentador de gas. Los equipos están fabricados en componentes de acero inoxidable y acero estructural de alta durabilidad. Obviamente, esto va a depender de la marca y del precio. Por eso es de que mi recomendación es de que no se casen con la única marca que vean en el mercado, sino que pregunten por especificaciones técnicas, por servicio postventa, vean las especificaciones de sus equipos y adquieran
el equipo que se adecue más a sus necesidades. ¿Cuáles son los beneficios de su uso? Los económicos. Con la instalación de un sistema adecuado de cada necesidad, se puede satisfacer la mayor parte de los requerimientos de agua caliente sin tener que pagar combustible, aunque el costo inicial de un calentador solar es mayor que el de uno de gas. Los ahorros que se obtienen por dejar de consumir combustible se recupera la inversión en un muy corto. Con equipo adecuado a nuestra demanda real, podemos ahorrar hasta un 80% en gas. ¿Qué tenemos que hacer para utilizar eficientemente un calentador solar? Trate de utilizar la menor cantidad de agua posible durante el baño. Limpie periódicamente la superficie de los tubos de cristal al alto vacío, así como los reflectores para eliminar la suciedad que disminuye la eficiencia del equipo. Se utilizan más en otros países que en México. El calentamiento del agua con energía solar es una tecnología muy probada y usada en el mundo. Países en Europa y Norteamérica cuya ubicación con respecto al sol es menos favorable que el de nuestro país, utilizan calentadores solares de agua con mucha mayor intensidad que nosotros. Se pueden utilizar en climas fríos, se pueden utilizar incluso en temperaturas de hasta menos 15 grados. Aunque en condiciones tan extremas la eficiencia se ve reducida, se sugiere aislar la tubería de agua caliente para no tener pérdida de temperatura significativa en la línea de servicio. Estos tips siempre son recomendables para incrementar el rendimiento de nuestro calentador solar. ¿Qué pasa si se rompe un tubo? Los tubos evacuados son muy resistentes y nada fáciles de romper, ya que están hechos de borosilicato y su forma es cilíndrica, lo que ayuda a resistir impactos de granizo de hasta 25 milímetros. Sin embargo, si por algún accidente un tubo llega a perder el vacío o a romperse por completo, puede ser fácilmente reemplazado. Los tubos no son caros y están disponibles con el distribuidor más cercano de la marca que hayan adquirido. ¿Estos calentadores funcionan cuando los días son muy nublados? La tecnología de estos equipos le permite seguir produciendo agua caliente aún en días nublados. Sin embargo, en días nublados, con nublados intensos o lluvias permanentes, probablemente necesitamos el apoyo de un calentador de gas que respalde a este calentador solar. Los calentadores solares son autónomos y trabajan automáticamente con el calentador de gas, por lo que no tendrá que preocuparse por quedarse sin agua caliente en condiciones de clima muy desfavorables, así como cuando por alguna razón la demanda de agua caliente sea mayor. ¿Se puede instalar un calentador solar en cualquier lugar? Prácticamente sí se pueden instalar en cualquier lugar, solamente recuerden que les tiene que estar expuestos al sol sin que ningún otro artefacto o pared les haga sombra para que su eficiencia sea la suficiente y puedan ser beneficiados con el agua caliente que estos producen. Los calentadores solares representan un riesgo. A diferencia de un calentador de gas, los sistemas solares debidamente instalados no tienen ningún riesgo de explosión. Los componentes del sistema son resistentes a altas temperaturas y son componentes no flamables. No requiere mantenimiento. Debido a la forma de los tubos, la lluvia y el viento mantienen los tubos limpios. Sin embargo, se recomienda limpiar periódicamente los colectores para tener mayor eficiencia en los equipos. ¿Qué calentador solar es más eficiente? ¿Los de tubos al vacío o los de serpentín de cobre? Debido a la alta eficiencia de absorción de la radiación solar de los sistemas de tubos al vacío, incluso durante condiciones climáticas desfavorables, combinadas con las excelentes propiedades de aislamiento de los colectores y los depósitos térmicos, calientan eficientemente el agua durante todo el año sin importar la estación. Los sistemas convencionales con serpentín de cobre y planchas de cristal son mucho menos eficientes. ¿A qué temperatura elevan el agua estos calentadores? Estos pueden alcanzar temperaturas de arriba de los 90 grados centígrados, en condiciones de uso normal utilizando agua caliente casi todos los días. La temperatura que se mantiene en el termotanque de almacenamiento oscila entre los 50 y 65 grados, la cual es óptima, no representa ningún riesgo, teniendo en cuenta que la temperatura normal para bañarse es de 38 a 42 grados. Por lo tanto, la temperatura a la que elevan el agua a su interior es más que suficiente para darle un uso normal, como si fuese un calentador de gas. Y pues bueno, mis amigos, con esto, para no hacer el video más largo, este video está dirigido para aquellas personas que aún no están convencidas que si este tipo de tecnología va a satisfacer sus necesidades. Y pues bueno, yo les puedo decir que a 3 años y medio de instalación, esta ha sido una grandiosa inversión. Cabrán prácticamente en la palma de mi mano las veces que he requerido utilizar ahora el calentador de gas.
pero prácticamente este sistema bien dimensionado, bien instalado, funciona sin ningún inconveniente y pues qué mejor, sin ocupar energías fósiles o energías que requieren algún costo adicional para cumplir este fin. Cuídense mucho, mis amigos, espero les haya agradado este video, les sea de ayuda y nos vemos en un futuro video. Se les desea siempre lo mejor y hasta pronto.